Hola amigos, en este vídeo os voy a explicar un tema que para mí es muy importante, como son las diarreas en cachorros. Y haré especialmente hincapié en la diarrea con vómito porque considero que es uno de los tipos de diarrea que en más poco tiempo puede acabar con la vida de vuestro perrillo. Como os he comentado, la diarrea en cachorros es un tema importante, ya que es una de las causas principales, junto con el vómito, de deshidratación. Y la deshidratación en cualquier cachorro puede acabar con su vida en muy pocas horas. ¿Qué tipos de diarrea nos podemos encontrar en los cachorros? Pues básicamente vamos a hablar de los siguientes tipos de diarrea que vais a ver ojalá no tengáis que ver, mejor dicho, en vuestro cachorro. El primer tipo de diarrea que podéis ver es una diarrea amarillo verdosa. Esta diarrea de tipo amarillento verdoso es una diarrea de entrada es quizás la menos grave, la menos problemática, ya que suele deberse a que se ha incrementado en muchas ocasiones la ingesta de alimento por parte del cachorro, con lo cual pues una de las maneras más fáciles de hacerle frente es durante un par de horas o tres, pues dejar al cachorro solamente, iba a decir a pan y agua, pero nada de pan, solamente agua. Otro tipo de diarrea que podéis ver en vuestro cachorro va a ser la diarrea de color grisáceo. Esta diarrea de color grisáceo, que puede llegar a dar el aspecto de como si fuese la leche cuando se ha cortado, cuando está eso que veis grumitos de leche cuando se estropea. Esto nos indica un síndrome de mala absorción, es decir, que el perro por alguna razón no está absorbiendo bien el alimento y por lo tanto desarrolla una diarrea. Es muy importante que controléis cualquier alteración de la absorción. Y dice, ¿y cómo lo puedo controlar? Pues muy sencillo. Tomar el hábito, ya que es muy importante y nos ayuda mucho a los veterinarios, que prácticamente día a día, es decir, día sí y día también, peséis a vuestro cachorro. ¿Que no gane peso? Bueno, pero si empieza a perder peso, aunque sea muy poquito, atención, luego hablaremos de este tema también. Una pregunta muy frecuente que nos soléis hacer es ¿por qué mi cachorro tiene diarrea? Es decir, ¿cuáles son las causas de diarrea en los cachorros? Pues bueno, una de las primeras causas que tenemos de diarrea en los cachorros suele ser el estrés, pura y llanamente. Es decir, el cachorro llega a casa, llega de nuevo, ese cambio de casa, lo habéis sacado de la madre, donde estaba muy feliz, tiene miedo, etcétera, y se manifiesta por una diarrea. Algo muy parecido es cuando nos ven a los veterinarios. De verdad, creedme, yo no sé qué tenemos y nos huelen alguna cosa, pero fuera de bromas, una vez que el perro viene a la clínica, el miedo que suelen tener la mayoría de perros a las clínicas veterinarias hacen que en pocos días, o a pocas horas, perdón, desarrollen una diarrea. Esta diarrea, además, fuera de bromas también, suele estar ligada y puede ser relativamente normal tras una vacunación. El animal pues coge unas décimas de fiebre y suele acompañarse este estrés postvacunal con una diarrea. Otra causa muy frecuente de diarrea en los cachorros es simplemente un cambio de alimento y sobre todo se suele dar alrededor del destete y suele ser, perdonadme que os diga, pues un fallo en general del propietario. Tenéis que tener presente que no puede cambiar de golpe, de estar mamando a comer. Este cambio tiene que ser paulatino, muy poco a poco, muy poquito a poco. Es decir, darle a probar un poco el alimento, pero ni que se atiborre del nuevo alimento, ni que deje de tomar leche de la madre. Es decir, tiene que ser lo más paulatino, lo más suave posible, de manera que el intestino se acostumbre a la nueva alimentación. Cualquier cambio brusco produce un estrés intestinal y que se acompaña con diarrea. Diarrea que en la mayoría de casos es de tipo amarillo. Otra causa muy frecuente de diarrea en perros cachorros, las diarreas por parásitos. Cientos de parásitos tienen la mala costumbre de parasitar el intestino del perro y especialmente el intestino del cachorro, por una razón muy sencilla, porque su sistema inmunitario todavía no está desarrollado completamente. De ahí que es muy conveniente que a partir de la 6ª semana de vida empecéis ya
a plantearos un plan, aparte del plan vacunal que iba a decir, un plan de desparasitación. Si queréis que os explique un plan de desparasitación fácil y económico, hacedmelo saber aquí en los comentarios. Oye, sí, nos interesa que nos expliques un plan de desparasitación. Y por último, la última gran causa de diarrea en los perros, cachorros, pues está muy ligada a las infecciones. Una infección, sobre todo una colitis o una gastroenteritis, que es la complicación de una colitis por una proliferación bacteriana, es ya de por sí una causa de diarrea. Y las infecciones víricas también. Las infecciones virales son también una causa muy frecuente de diarrea. En este caso va a ser una diarrea por sangre, con sangre, que no os he comentado antes en los tipos porque es un tipo bastante especial que os comentaré más adelante en este propio vídeo. De cualquier manera, cuando hablamos de diarrea con sangre en perros, ya sabéis que prácticamente hablamos en la mayoría de ocasiones de parvovirosis. Y aquí os dejo un vídeo explicándoos todo lo que tenéis que saber sobre la parvovirosis. El título del vídeo era que sobre las causas y por qué mi cachorro tiene diarrea y vómito. Pues básicamente este tipo de diarrea, que yo lo considero un tipo de diarrea, porque no todas las diarreas se acompañan de vómito, para mí hay un tipo muy específico de diarrea, que es la diarrea con vómito, suele estar muy ligada a infecciones, en la mayoría de ocasiones. Infecciones ya sean de tipo bacteriano que producen una gastroenteritis o de tipo vírico. Un virus intestinal, igual que en los niños, es capaz de provocar tanto una diarrea como un vómito a la vez en vuestro perro. Este tipo de diarrea con vómito se va a caracterizar, aparte evidentemente de la propia diarrea en sí misma, de que es un proceso que va a tener fiebre. Una fiebre que puede ser moderada al principio, pero que después empieza a ser bastante alta. Un animal que está decaído, que está triste, que está apático, que no se mueve, que le veis el culete y lo tiene especialmente sucio. Vamos, se nota muy claramente. Que aparte, lógicamente, tiene este vómito. Y estos tipos de animales son muy problemáticos porque si ya de por sí es un problema tener una diarrea, cuando acompañas la diarrea con un vómito, ¿qué es lo que ocurre? Que el animal se deshidrata el doble de rápido que con una diarrea normal. Y si se nos deshidrata muy pronto, os digo que en 4 o 6 horas, si no actuamos, el perro se muere. Lo tengo más que comprobado. Si es una cosa puntual, si es una cosa extraña que lo ha hecho una vez, no. Pero normalmente cada vez que veo vómitos y diarreas a la vez juntos en un cachorro, es un tema que se repite. Y el animal se deshidrata. Y tenéis que actuar rapidísimo. Hay que rehidratar al perro. Y os he comentado ya en muchos vídeos, y os lo vuelvo a comentar aquí, lo podéis hacer en casa, podéis prepararos un suero muy fácilmente. 1 litro de agua, 2 cucharadas de bicarbonato y el chorro de un limón. Y forzar a que el cachorro beba. Porque si mantenemos la hidratación, vamos a evitar, en principio, que el animal colapse, y en segundo vamos a hacer también que el contenido del intestino tenga algo, aunque sea agua. Y esto es importante para que se mantenga el peristaltismo, que no se obstruya el intestino, que no colapse. Esto es fundamental. Lógicamente, lo más conveniente es ir al veterinario a que nos recete un antibiótico. Si no podéis, por la razón que sea, aquí os dejo 2 vídeos sobre 2 antibióticos que podéis dar en estos casos. Uno especialmente la amoxicilina y el siguiente la doxiciclina. Otro tipo de diarrea importante en los cachorros es la diarrea con sangre. La diarrea con sangre es ya casi que patognomónico. La palabra patognomónico yo la digo de vez en cuando porque cuando tú tienes un síntoma que es patognomónico quiere decir que casi que sí o sí es la enfermedad. Es decir, tú ves a un perro, cachorro, con diarrea, con sangre y vómito, en la mayoría de ocasiones con sangre también, y el cerebro te dice que esto huele a parvovirosis. Además, en el caso de la parvovirosis, sabéis que se acompañará con una fiebre muy elevada y con unas heces que, aparte de ir con sangre, huelen apestosamente mal. Pero que muy mal. Es algo que llama mucho la atención a los dueños. Huelen a podrido.
Y huelen a podrido, ¿por qué? Porque el virus parvo lo que hace es romper la mucosa intestinal, sale sangre hacia afuera por ese sangrado de la pared intestinal y encima hace que proliferen bacterias de tipo anaerobio, como el Clostridium perfringens, que es una bacteria que huele cuando fermenta a huevos podridos. Es la definición que veréis, no es que me la haya inventado yo, en cualquier libro de microbiología es la definición que se da. El tratamiento de las diarreas en cachorros, pues el tratamiento de la diarrea en cachorros, ya os he comentado, os he dado algunas trazas. Tiene que ser muy rápido, especialmente rápido. Rehidratación, como os he explicado anteriormente, con el suero. Muy importante que el perro no se nos deshidrate. Un antibiótico, os he explicado, os he indicado los vídeos sobre tanto la amoxicilina como la doxiciclina, que son antibióticos de humana que se utilizan también en veterinaria y no sé por qué, pero las presentaciones de veterinaria son más caras. Otro tratamiento que es muy conveniente, la suspensión de la alimentación. Si el cachorro es muy pequeñito, durante solamente unas horas, pero si es un cachorro de una edad más avanzada, de 6, 7, 8 semanas, pues perfectamente puede estar hasta casi 24 horas, incluso más, sin comer. Lo dejáis 12 horas sin comer, que el intestino se vacíe, que todo vuelva un poquito a su sitio y luego reiniciar la alimentación muy poco a poco, muy poquito a poco. Si la diarrea está provocada por parásitos, los vais a ver casi con toda seguridad en las heces, desde los parásitos más pequeños que tienen forma de grano de arroz hasta las tenias que podéis ver gusanos alargados. En ese caso, tratamiento con antiparasitario, muy efectivo también. Y creo que esto es todo. Creo que os he dado una pincelada un poco amplia sobre todo el tema de las diarreas en cachorros. Cualquier duda que tengáis, bien nos la escribís aquí en la descripción o bien en la página web veterinario.gratis. Y nada más, simplemente desearos que tengáis un muy feliz día. Nos vemos, chao.